Aspriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo, pero el fascismo mafioso. Que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto. Porque ¿cuál es el proyecto que expresa esa extrema derecha fascista, no solamente hoy en Colombia, sino en el mundo? Lo voy a decir con claridad. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Aspriella, serán pulverizados. Defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería, contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro. Gracias a Dios, gracias al fervor del pueblo colombiano, y nosotros hoy más que nunca estamos firmes por la patria. Colombia decidirá en segunda vuelta el próximo 21 de junio quién será su próximo presidente. Abelardo de la Aspriella, el candidato de ultraderecha apoyado por el trumpismo, sorprendió con una votación inesperada. Más de 10,3 millones de votos, el 43,74%. Iván Cepeda quedó segundo con 9,6 millones de votos, el 40,9% del total. Paloma Valencia, la candidata oficial del uribismo institucional, se desplomó. Y ese dato confirma algo que ya veníamos señalando. El uribismo mutó, perdió su forma clásica, partidaria, más reconocible, pero encontró una nueva expresión en el espectáculo digital. La agresividad permanente, el discurso de orden y la estética trumpista de Abelardo de la Aspriella. A raíz de esos resultados, conviene hacer varios apuntes antes de meternos de lleno en la materia. El primero, el escenario de la segunda vuelta pinta difícil para las fuerzas progresistas. Sería absurdo negarlo, pero tampoco está todo dicho. En política, y más aún en Colombia, conviene no confundir dificultad con derrota. Iván Cepeda no avaló los resultados preliminares, se señaló un desfase de 885,000 cédulas. Esa denuncia tendrá que aclararse, investigarse y explicarse, pero incluso tomando los datos actuales hay algo incontestable. Cepeda logró la mayor cantidad de votos que ha tenido la izquierda colombiana en toda su historia en una primera vuelta. Superó incluso los 8,5 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro hace 4 años. Es decir, el progresismo colombiano no está hundido, no está desaparecido, no está marginalizado. El problema, claro, es que una segunda vuelta no se gana solamente con la base propia. La segunda vuelta la deciden muchas veces quienes no votaron en la primera, los abstencionistas habituales, quienes miran la política con distancia, cansancio o desconfianza, pero que pueden movilizarse cuando sienten que lo que está en juego es demasiado grande. Colombia tiene un padrón de 41,4 millones de personas. En esta jornada participaron cerca de 24 millones. Eso deja una abstención de alrededor del 44%. Y ahí hay una de las claves del 21 de junio. ¿Cuántos de esos colombianos que no votaron en primera vuelta decidirán hacerlo en la segunda? El siguiente apunte tiene que ver con la injerencia extranjera. El crecimiento de la Aspriella en las últimas semanas no puede entenderse sin la participación activa de actores directamente ligados al trumpismo. El senador republicano Bernie Moreno, la congresista María Elvira Salazar, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y todo un ecosistema político, mediático y digital de la nueva derecha continental han jugado abiertamente en esta campaña. Estados Unidos está interviniendo en esta elección con una intensidad monumental. Combina guerra comunicacional con campañas digitales, advertencias sobre fraude, construcción de miedo económico y legitimación internacional de sus candidatos preferidos. Lo vimos en las legislativas argentinas, lo vimos en las presidenciales de Honduras y ahora lo vemos en Colombia.
El tercer apunte es quizá el más importante para la segunda vuelta. Frente a todo el ruido, frente a toda la incertidumbre y frente a toda la maquinaria de miedo, hay datos que son muy difíciles de esconder. Los resultados sociales del gobierno de Gustavo Petro. Hace apenas unos días, el periódico español El País, que no es precisamente un órgano de propaganda del progresismo latinoamericano, titulaba que Colombia llegaba a las urnas con los mejores indicadores sociales del siglo. Imaginen cómo estarán las cosas si ni el país fue capaz de interpretarlas a su mejor estilo. Y sí, durante estos 4 años se redujo la pobreza multidimensional. El desempleo está en los niveles más bajos de lo que va de siglo. El salario mínimo colombiano se encuentra entre los más altos de América Latina. Construir todo eso cuesta años. Derrumbarlo puede ser bastante más rápido. América Latina tiene ejemplos de sobra y Colombia tiene al lado un vecino que funciona casi como advertencia en tiempo real, el Ecuador de Daniel Noboa. El 21 de junio, Colombia decidirá mucho más que una presidencia. Hoy en la base América Latina hablamos de la primera vuelta electoral en Colombia, del ascenso de Abelardo de la Espriella, de la fuerza histórica de Iván Cepeda, de la injerencia de Estados Unidos y de una segunda vuelta que puede definir no solo el futuro de Colombia, sino buena parte del mapa político latinoamericano. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Nuevas elecciones y de nuevo fallan las encuestas. Marco Teruggi, ¿cómo lo interpretas y qué nos traes? Bueno, vamos a diseccionar el resultado de las elecciones en Colombia, quiénes son los candidatos que quedaron, cómo se leen políticamente los resultados, cómo se posiciona cada uno de los perdedores y qué puede pasar para la segunda vuelta. Estefanía Veloz, acabas de volver de Bogotá. ¿Cómo has vivido la jornada electoral? Ina, fue una jornada electoral muy interesante con un resultado también muy inesperado, así que les voy a ir contando cómo los medios de comunicación, que ya les había dicho, iban queriendo llevarnos a pensar quién iba a ser el candidato ganador, pues están regodeando con este resultado, a pesar de que hubo una gran votación también a Iván Cepeda, así que ya lo veremos estos medios colombianos que ya conocen muy bien. Y hoy nuevamente nos acompañará la periodista colombiana, analista política, Daniela Pacheco. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Colombia votó y los resultados que fueron dados el domingo en la tarde fueron distintos a lo que anticipaban las encuestas, lo cual no es tampoco tan sorprendente. Según ese resultado, quedó en primer lugar el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 43.73% de los votos, seguido el progresista Iván Cepeda con 40.91% de los resultados y en tercer puesto, lejos, muy lejos, la uribista de Riñón Paloma Valencia con 6.92%. La diferencia entre De la Espriella, que las encuestadoras vaticinaban como segundo y terminó primero, y Cepeda, que aparecía como primero y terminó segundo, fue de 667.000 votos o el 2.5% de diferencia. Se trató de un resultado que se dio con una participación del 57.8%, esto es 23.9 millones de votantes, en lo que fue la más alta votación en primera vuelta desde el año 90. Guarden estas cifras de participación total, de diferencia entre candidatos, porque va a ser necesaria más adelante para el análisis. Esa fue entonces la imagen numérica con la que terminó la jornada del domingo en Colombia, en una elección que venía cargadísima de tensiones, como no podía ser de otra manera en ese país. Pero, el resultado fue cuestionado o puesto con preguntas por el mismo presidente Gustavo Petro y por Cepeda en la noche del domingo. Les propongo escucharlo y entrarle al análisis de datos, perspectivas y la actualización de este lunes. Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda. Antes de entrar en cualquier otro asunto, dejémoslo claro. Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de esas situaciones. Hay un desfase que queremos verificar.
en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885,000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclara. Primer asunto. Pero segundo, existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas. Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad, observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en la cual se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas. Así que lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche. Escuchaban a Cepeda al dar la rueda de prensa luego de conocerse los resultados del preconteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí conviene explicar que en Colombia la Registraduría realiza el preconteo rápido y luego son las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral quienes dan el resultado definitivo con validez jurídica. Por eso, Cepeda planteó en su intervención la espera de los resultados definitivos de los comicios. Esto, además, en un contexto donde había habido cuestionamientos previos por parte de Petro a la registraduría por el software utilizado y la adjudicación de la logística a la empresa Thomas Gregg & Sons. Y en el caso de Colombia, conviene recordar que, por ejemplo, en 2022 el pacto histórico aumentó 390,000 votos entre el preconteo y el conteo definitivo en las elecciones al Senado, por lo que existe un antecedente reciente de distancia entre el preconteo y el resultado definitivo. Bien, tengamos ese antecedente presente, aunque Cepeda también dijo este lunes en la mañana que por el momento en las revisiones hechas por su equipo pormenorizado no encontraron irregularidades. Y también pensemos cuál puede ser el impacto político de estas declaraciones de Petro y de Cepeda, si positivas o al contrario pueden jugarlo en contra al ser acusado de no reconocer en un primer momento los resultados. Pero mientras las comisiones escrutadoras realizan su trabajo, lo cierto es que fácticamente habrá una segunda vuelta este 21 de junio que enfrentará a Cepeda y Delia Espriella en una contienda donde estarán sobre la mesa dos modelos antagónicos de país y de vida, diría, tan antagónicos que los dos candidatos tienen historias personales que representan a las dos partes enfrentadas de la larga y trágica historia de violencia política colombiana que devora al país desde el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948, Estefanía. Por un lado está Cepeda, cuyo padre Manuel Cepeda era senador y miembro de la Unión Patriótica y fue asesinado en 1994 cuando iba en su carro. Recordemos que más de 5,700 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados en esos años en que se aliaron grupos paramilitares con fuerzas estatales para acabar con cualquier opción política electoral de izquierda. Y por el otro lado está Delia Espriella, quien fue justamente abogado de paramilitares, así como abogado de políticos ligados a paramilitares, además de abogado de, narcotraficantes. Claro, ser abogado de criminales no convierte a alguien automáticamente en culpable, pero muestra a qué lado de la historia estuvo históricamente defendiendo Delia Espriella y de qué lado, en consecuencia, está quien podría terminar siendo presidente de Colombia. De hecho, su frase es: no por ser defensor del diablo, soy el diablo, pero pues veremos. Porque efectivamente Delia Espriella tiene posibilidad de ocupar la Casa de Nariño, pero no nos adelantemos porque faltan 3 semanas de campaña, la elección como tal, y nada está aún dicho, como ya avisamos. Por lo pronto vayamos con los posicionamientos de los candidatos perdedores, Marco, para ver el mapa de apoyos. Armemos ese mapa, arranquemos por lo que no estaba cantado, sino cantadísimo, el apoyo de Paloma Valencia, que sacó un pobre y triste 6,9% de los votos, y esto decía al saber su derrota. Hoy
Hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe. Y el apoyo dado por Valencia a De la Espriella también vino de la mano del respaldo que ya había preanunciado Álvaro Uribe, que también tuvo como abogado a De la Espriella. Sí, De la Espriella siempre defendió al mismo campo político ideológico, y esto decía Álvaro Uribe, el padre de la ultraderecha colombiana. Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia. Pero si el apoyo de Uribe a De la Espriella ya era sabido, como se lo adelantábamos acá en la base América Latina, parte de las miradas se posaron sobre quienes salieron cuarto y quinto. Por un lado tenemos a Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín de centro derecha, que sacó el 4.25% del total, con más de 1 millón de votos, para nada despreciable. Y esto decía al conocerse los resultados. Gracias a ese 1 millón de votos que nos dieron la confianza a nosotros. ¡1 millón! Gracias porque enfrentamos todas las adversidades que se podían enfrentar y las enfrentamos con dignidad, con nuestros principios, con nuestros sueños, con nuestros ideales, con nuestra decencia, y ese mensaje es muy importante para todo Colombia. Este 1 millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos, y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho, vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor y no nos vamos a resignar a mirar una confrontación, sino que vamos a ser protagonistas de lo que falta en estas elecciones. Bueno, como que esto me huele a que puede repetir lo que hizo en el 2022 cuando llamó a votar en blanco en la segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández. O tal vez en esta ocasión sí decida llamar a no votar por un candidato como De la Espriella, con todo lo que representa, porque el autodenominado centro político que se abstiene ante un candidato como De la Espriella es de todo menos de centro, y la candidata Claudia López, que obtuvo 225.265, está ante la misma situación. La cancha está hoy marcada por 2 equipos. El balón queda en la cancha de los candidatos. Los ciudadanos vamos a estar en las barras y vamos a tener que tomar una decisión. Pero en esta semana lo que invito es a la reflexión, porque no tenemos hoy suficientes elementos para anunciar ninguna decisión distinta a que con Abelardo de la Espriella la democracia corre riesgo, y con el sectarismo, el clientelismo y la corrupción y el sicariato político de los otros también. Ay, 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 esa peligrosa manía de equiparar las partes que tienen algunos, aunque algunos analistas asumen que finalmente López le dará el respaldo a Cepeda ante un candidato tan de derecha, porque tan a la derecha está que incluso el candidato a vicepresidente de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, planteó no estar seguro de qué hacer ante De la Espriella y su campaña sucia y homofóbica. Escuchen ustedes mismos. Una campaña sucia, machista, homofóbica.
Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar. Por consiguiente, esta es una decisión seria que debo asumir como líder político de centro que quiero ser de forma responsable, y la estaremos hablando y comunicando al país el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana. Tan así será de derecha Delia Spriella que ni el candidato a vice de Paloma Valencia sabe muy bien qué hacer. De hecho, ¿vieron cómo festejó los resultados el domingo en la noche en un barco desde Barranquilla, Estefanía? Ay, cómo no verlo. De hecho, quisiera picarle al botón de desver, porque Show Cero de ultraderecha tiene pues buenos asesores. Yo no soy el candidato perfecto, pero sí soy un hombre dispuesto a hacerlo todo por la patria. Todo por salvar a nuestra nación de la horrible noche. Eso se enfrenta en las urnas y ese peligro tiene un nombre: Iván Cepeda Castro, un bandido aliado de narcoterroristas. El destino del país se ve reducido a una decisión relativamente sencilla entre el absolutismo que representa Cepeda y la democracia que representamos los defensores de la patria. La tiranía o la institucionalidad, el pasado o el futuro, la complicidad o la independencia y el patriotismo. Ya no hay matices, queridos colombianos. Ya no hay espacio para la indiferencia. Esto se trata de la batalla final por la patria milagro y la libertad. Vean ahí en la imagen que Delia Spriella, el candidato de la ultraderecha, salió con la camiseta de la selección de Colombia, igual que lo hizo Jair Bolsonaro en su campaña en Brasil. Y en este caso, además, en un momento de la Copa del Mundo. Esto es un acertijo político y Cepeda lo denunció este lunes. Ahora bien, pasemos a algunas valoraciones políticas y proyecciones para la segunda vuelta. Primero, ¿cómo analizamos el resultado de Cepeda? Eso dejando de lado el efecto desilusión que generó haber prometido que se ganaría en primera vuelta para luego llegar segundo. De hecho, ameritaría un debate dentro de la izquierda esa táctica de prometer una victoria en primera vuelta por el efecto de desilusión que genera si no ocurre. Sí, puede movilizar voto, pero luego el resultado siempre parece amargo al no lograrse lo anunciado. Pasó, por ejemplo, antes en Brasil, pasó en Ecuador y ahora en Colombia. Pero dejemos eso de lado y vayamos al resultado como tal, porque en términos de total de votos, Cepeda logró la mejor votación en primera vuelta de un candidato de izquierda con 9.5 millones de votos. Tuvo 1.100.000 votos más que los que había logrado Petro en su primera vuelta en el 22, aunque en términos de porcentaje la variación es pequeña, porque ese total le dio a Cepeda 40.91% y 40.34% a Petro, lo que se explica por la alta participación que hubo este domingo 31 de mayo en Colombia. En todo caso, nadie puede decir que Cepeda sacó un mal resultado viendo los números del total de la votación. Casi 41% de votos luego de 4 años de gobierno es un piso muy importante que, por cierto, demuestra la existencia de un progresismo con bastante anclaje social popular que logró mejorías en su gestión, y la pregunta clave ahora es cómo sumar 9% faltante para alcanzar la mitad más uno que puede hacer que Cepeda llegue a la Casa de Nariño. Existen varios caminos posibles. El primero es ampliar a esos sectores políticos del centro, del liberalismo, llamar a la juventud, como lo hizo Cepeda en su discurso. Esta juventud que fue clave en el 2022 cuando Petro logró sumar 1.5 millones de votos más entre la primera y la segunda vuelta. La pregunta aquí es ¿de dónde saldrían los nuevos votantes en vista de que la participación en esta primera vuelta fue récord? ¿Saldrían del miedo a De la Spriella, que es la última versión del uribismo guerrerista? Tal vez. Razones para tenerle miedo las hay y muchas. Abelardo de la Spriella, por su parte, logró, para su favor, que se adelantara la lógica de la segunda vuelta a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que primó la concentración de votos en su candidatura en lugar de dispersarse entre él y Paloma Valencia, como indicaban las encuestas. Por eso reunió más votos de los que se pensaba, mientras que Valencia quedó con un magro 6,9%. Y tiene ahora a su favor el ánimo político por
haber quedado en primera posición, con el empuje que eso le confiere en este inicio de campaña de segunda vuelta. Y también cuenta con la matemática simple, que entre su resultado y el de Valencia suman el 50+1 necesario para quedarse con la presidencia. Pero las matemáticas en política no son lineales ni automáticas. Por caso, cuando un candidato que perdió llama a votar a otro, sus votos no necesariamente se desplazan en su totalidad hacia el nuevo candidato, porque la gente que vota también tiene autonomía. Veamos, por ejemplo, el caso del 2022 en Colombia. La suma de los dos candidatos opositores a Petro daba de conjunto 52% de los votos, o sea, iban a llegar al a la Casa de Nariño. Y si lo vemos en cantidad de votos, los dos candidatos de derecha sumaban casi 2.5 millones de votos más que Petro. Y en el caso de ahora, la sumatoria de La Espriella y Valencia son menos, con 2.3 millones de votos de diferencia. ¿Y qué pasó en ese 2022? Petro ganó con 50.44% de los votos, llamando a dar la vuelta a la historia colombiana y tener una segunda oportunidad luego de 100 años de soledad. ¿Qué es la metáfora que usaba Petro en su campaña retomando los 100 años de soledad de García Márquez? La pregunta es si ahora Cepeda logrará también revertir el resultado, convocando a seguir con un proyecto progresista contra un candidato que condensa y aumenta lo peor de la derecha colombiana, que ya es un montón, porque de La Espriella suma un proyecto neoliberal con un discurso violento, excluyente, la promesa de aplastar al adversario político al que señala de terrorista y tiene acusaciones de vínculos con paramilitares, es decir, con el narco, y el entramado de la narcopolítica colombiana que es tan grande y tan uribista. Y todo eso vendido con la estridencia política de esta época, el discurso del outsider, mucha noticia falsa, en una mezcla de Jair Bolsonaro con Javier Milei y Nayib Bukele, todo eso juntito en la licuadora colombiana. Y de La Espriella cuenta con el beneplácito de los Estados Unidos, o el apoyo, mejor dicho, del gobierno de Donald Trump y su estrategia de tener el control para el continente latinoamericano, para lo que necesita y para lo que despliega un repertorio de injerencias visibles o invisibles. Y una de las formas de apoyarlo fue a través de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que en la última semana de campaña anunció un acuerdo con De La Espriella para poner fin a los aranceles y avanzar en políticas energéticas y de seguridad. Y ya se pueden imaginar que la política exterior de Noboa viene del Departamento del Estado de Washington y no del Palacio de Carondelet en Quito. Y así como Cepeda apelará al peligro real que representa De La Espriella, buscará movilizar un voto contra el narcocomunismo de la izquierda colombiana, un discurso que tiene un arraigo en Colombia, en particular desde la época de Uribe, que ahora le dio el respaldo para ser presidente. De hecho, si vemos el mapa de los resultados de este domingo 31 de mayo, podemos ver paralelismos con los resultados del referéndum por la paz en 2016. ¿Se acuerdan, no? Cuando ganó el no al acuerdo de paz con las FARC. Bueno, De La Espriella gana en muchas de las regiones donde había ganado el no. Con esto queremos decir que existen comportamientos electorales y valores culturales que tienen un arraigo profundo. La pregunta es ¿qué puede pasar para la segunda vuelta? Por lo pronto, Cepeda emplazó a su oponente a un debate, a lo que ya le respondió que acepta si Cepeda reconoce los resultados y el debate es organizado por la revista Semana, o sea, con un árbitro que no es árbitro, sino que es la campaña misma de La Espriella en términos comunicacionales. Veremos qué pasa. Por lo pronto ya comenzó una campaña rápida y furiosa hasta el próximo 21 de junio, cuando Colombia se jugará la posibilidad de seguir por el camino progresista o dar un gran salto hacia atrás con un uribista de última generación que promete plomo y ajuste económico, como siempre hace el uribismo. Muchas gracias, Marco. Quiero expresar mi mayor agradecimiento a los movimientos sociales, a la gente de a pie, a todas las organizaciones populares, a todos los sindicatos, a quienes ya saludó Aida en su intervención, a mi equipo, a todos los que han participado en esta campaña, porque con esfuerzo, con imaginación, hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado tenemos ante el país. Vamos a ganar en segunda vuelta, que no quepa duda. Adelante, Estefanía, con información traída recién llegada desde Bogotá. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hay 4 columnas de opinión que la revista Semana publicó en simultáneo la noche del 31 de mayo.
4 en la misma noche, con el preconteo todavía corriendo. Se titulan así: ganó la democracia y perdió Petro. Abismal diferencia de Paloma y Abelardo con Cepeda. El tigre y la paloma, y mi voto es por el tigre. Esto podría parecer una cobertura de resultados electorales, pero es en realidad la instalación de un discurso mientras los votos todavía se contaban. Y el dato que no cabe en ninguno de esos titulares es este: Cepeda obtuvo más votos que los que sacó Gustavo Petro cuando ganó la primera vuelta de 2022. Petro llegó al gobierno con menos votos de los que sacó Cepeda esa noche. En esta elección, Cepeda y De la Espriella van a segunda vuelta. Pero la cobertura no habló de dos candidatos que van a segunda vuelta, habló de un ganador y un derrotado. Y esa decisión editorial tiene consecuencias reales, porque los medios no solo narran elecciones en Colombia. Con esta estructura de propiedad que ya les he contado, pues la van moldeando. Para entender por qué esta narrativa tiene la forma que tiene, hay que ir 3 meses antes, porque la instalación de este discurso no empezó esa noche. El 22 de marzo, Daniel Coronel entrevistó a Cepeda en el Reporte Coronel. La llamó en redes la entrevista esperada, y una de las primeras preguntas fue: ¿es usted comunista? Le dijo textualmente que le hacía esta pregunta porque mucha gente le está atribuyendo el programa de convertir a Colombia en un país comunista si se llega a elegir presidente de la República. Y ojo, que Coronel le volvió a hacer esta pregunta tan solo unos días antes de la elección. Vamos a verlo. Muchas de ellas tienen que ver con miedos reales y algunos con miedos inducidos por la propaganda. Senador Cepeda, según todas las encuestas conocidas, usted ocupa el primer lugar en intención de voto y tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Colombia, pero una parte importante del país tiene miedo de su elección. Hay personas que piensan que su llegada al poder puede significar una pérdida de democracia, una pérdida de libertades individuales. ¿Usted es un comunista? ¿Usted es un demócrata? ¿Qué le dice hoy a la gente? Pues primero, Daniel, muchas gracias por un diálogo sincero. Yo siempre estoy dispuesto a él. Y para decirlo de entrada y sin ninguna clase de ambigüedades, yo soy un demócrata. Siempre en mi vida política he estado ubicado en el espectro y en la práctica de la acción política legal. He defendido la democracia, he defendido la Constitución de 1991. He defendido las instituciones sin dejar de ser crítico a ellas. Al hacer la pregunta que escucharon va la intención de instalar una premisa, porque no es una pregunta periodística. Coronel no dice hay quienes lo acusan, que responde, dice mucha gente le atribuye ese programa. Así que instala una idea como si fuera una opinión generalizada, que todo el mundo piensa que Cepeda es comunista, sin citar a nadie y sin mostrar a esa mucha gente. Nada mejor como el mucha gente o la gente. Cepeda lo desmintió, dijo que fue parte de las juventudes comunistas de joven, que se retiró, que esas etiquetas no significan hoy lo mismo que en los años 60, pero esa parte no se convirtió en el titular. Y además dijo, por si no quedaba claro, que era un demócrata, una persona que ha construido su carrera política en elecciones. En fin, lo que sí se convirtió en titular fue este de Infobae del 24 de abril. Iván Cepeda aclaró cuál es realmente su ideología. Nací en política en el Partido Comunista. El candidato estaba explicando por qué esa etiqueta ya no aplica. Infobae lo titula como una confirmación. La aclaración se convierte en una evidencia de que aquello que él niega. O sea, ¿tú te imaginas esto, Marco? Te preguntan algo y dicen, no, pues sigue siendo eso que dijo que ya no es. Bueno. Me recuerda a un sketch de Capusotto. Y no es solo Infobae. El Colombiano publica en mayo 5 temas que Iván Cepeda ha evadido y lo ponen en aprietos. Uno de esos 5 temas es literalmente el comunismo. El comunismo. El Tiempo y Semana publican sus perfiles de candidato con casi la misma frase en el cuerpo de la nota. El origen político de Cepeda está en el comunismo. No entre comillas, no en boca de un político, en la voz del propio medio, que 2 medios distintos usen casi la misma frase para abrir el perfil
perfil del mismo candidato, pues no parece ser una casualidad, sino más bien un encuadre que se instaló como de sentido común. El Tiempo es del grupo aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el banquero más grande del país. Semana es, como usted ya lo sabe, de Grupo Gilinski, cuya directora fue Vicky Dávila y declaró en enero que su candidato era ya de la Espriella. Dos propietarios distintos y la misma frase, qué curiosidad. Y esa narrativa encontró su momento de mayor densidad la noche del 31, porque cuando llegaron los resultados y Cepeda señaló irregularidades en el proceso, los medios tenían ya lista la conclusión. Lo que dijo Cepeda esa noche fue esto, que había un desfase en el censo electoral de cerca de 885,000 personas o cédulas y que su equipo tenía indicios de votaciones atípicas en un número indeterminado de mesas que todavía estaban verificando. No presentó pruebas definitivas, pero tampoco levantó las denuncias. La hizo con los mecanismos de observación electoral de su campaña y con datos concretos sobre el censo que tenía derecho a hacer siendo candidato. También señaló algo que los medios trataron como mero accesorio, la intervención abierta del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en la campaña, respaldando a De la Espriella y haciendo campaña activa en el sur del país, donde Cepeda tiene una votación significativa. Esto es una denuncia de injerencia exterior con nombre, apellido y geografía. La respuesta institucional del registrador fue que el censo se cerró el 30 de abril y no pudo modificarse. Eso puede ser cierto. Lo que también es cierto es que la duda sobre el desfase tenía una base numérica que Cepeda expuso públicamente y los medios optaron por cubrir esa duda como negativa a aceptar una derrota, no como lo que era, una solicitud de verificación de los votos ante la sospecha de un fraude electoral. El Tiempo tituló su cobertura en vivo con esta frase que vino de una congresista de la oposición, no de un árbitro electoral. Si la izquierda quiere disputar e intentar ganar, tiene que reconocer el resultado. O sea, la izquierda. El Tiempo eligió esta voz para titular, no la del registrador, no la de los observadores internacionales, la de la oposición, y la puso como si fuera la síntesis de la situación. Y La Silla Vacía publicó en tiempo real: silencio en la campaña de Cepeda, su peor escenario se dio. Describe el salón del Hotel Tequendama, la sede continúa sin llenarse, ninguno con cara de celebración, y cierra con esta frase: se cumplió el peor escenario para la campaña de Cepeda. Y detengámonos en esto, porque llamarle el peor escenario a ir a segunda vuelta es una decisión narrativa muy específica. El peor escenario de una campaña electoral no es quedar segundo en primera vuelta, el peor escenario es quedar fuera. Cepeda no quedó fuera, quedó segundo con más votos de los que tuvo Petro cuando ganó en 2022 en una primera vuelta que iba a decidir quién iba a gobernar Colombia por 4 años más. Eso no es un peor escenario, es el escenario que ambas campañas sabían que era el más probable. Pero La Silla Vacía eligió el encuadre de la derrota y lo hizo a través de 2 elementos: la frase editorial que ya juzga el resultado antes de que termine la noche y la imagen del salón vacío que convierte un estado anímico en una evidencia casi política. El salón con sillas sin llenar no dice nada sobre los votos, dice sobre el estado de ánimo de quienes estaban ahí, pero el contexto de esta nota funciona como una confirmación visual de una tesis. Esto es un fracaso. Lo que no aparece en esta nota es que el mismo candidato al que le acaban de describir el salón vacío sacó casi 10 millones de votos esa tarde. Sé que lo hemos repetido, pero por favor, vale la pena grabárselo. Esto no cabe en el encuadre del peor escenario. 10 millones son 10 millones. Y hay algo más en esa frase que vale la pena nombrar. Su peor escenario se dio no es la descripción de un hecho, es una lectura de expectativas. Implica que la campaña de Cepeda esperaba ganar en primera vuelta y no lo logró. Eso es cierto, pero presentar la distancia entre lo esperado y lo obtenido como el peor escenario es instalar que el resultado es malo, no que simplemente fue distinto de lo que se proyectaba. La Silla Vacía, que no es Semana ni El Tiempo, que tiene una reputación construida sobre el análisis frío, terminó haciendo parecido a algo lo mismo a lo que hicieron el resto, enmarcar la noche de Cepeda como derrota antes de que hubiera la segunda vuelta.
Mientras tanto, en Barranquilla, De la Espriella habla desde el malecón con esta frase: pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. Y La Silla Vacía tituló esta cobertura celebrando como que sí, como que no el triunfo. Salón vacío versus rugidos en el malecón. Silencio versus celebración. Y bueno, cada quien su cobertura. El contraste lo construyeron los medios eligiendo qué imagen poner a cada candidato. Quien lee esta nota queda con la impresión de que uno ganó y el otro perdió, cuando en realidad los dos van a segunda vuelta, porque aquí la que perdió fue Paloma y bien gacho. Y para terminar de instalar la narrativa, María Fernanda Cabal dice en su cuenta de X: no es casualidad que las zonas dominadas por la criminalidad sean donde ganó Cepeda, y aquí Cepeda, Petro y estos comunistas que les gusta la violencia y la disfrazan de paz no pueden seguir gobernando este país. El Tiempo lo publica, esta declaración de la uribista, Infobae lo amplifica. Ninguno le pide a Cabal que pruebe que los votos de Cepeda en el Cauca, Nariña o el Chocó son producto de la presión armada. Estaría bueno justificar lo que uno dice. Y El Tiempo sí publica, pero en nota aparte, sin la misma centralidad, que en esos mismos departamentos Cepeda ganó con cerca del 70% de los votos. Son los territorios más abandonados del país, donde el petrismo construyó su base desde 2022. Y ese dato no es titular. ¿Por qué? No lo sabemos. Curioso. Ahora miremos lo que pasó del otro lado, porque ahí está la prueba más clara del doble estándar. Paloma Valencia llegó esa noche con menos del 7% de los votos, como ya contaba Marco. El partido que gobernó Colombia durante los años de la seguridad democrática, que se derrumbó a una cifra que no alcanza ni para mandar un mensaje político. Esto es una catástrofe política y los medios lo cubrieron con una nota. El Tiempo publicó que recogían sillas en su sede porque cancelaron el evento. Una nota, un dato y punto. El colapso del Centro Democrático no generó 4 columnas simultáneas. No generó la pregunta de qué dice ese resultado sobre el legado de seguridad democrática. No generó el análisis de qué mensaje le está enviando la ciudadanía al uribismo después de décadas de estar dominando la política colombiana. Y Semana, que le dedicó 4 columnas a la noche de Cepeda, le dedicó a Valencia la columna de Cabal, que no habla de la derrota del uribismo, sino del ascenso del tigre. El fracaso de la derecha tradicional se narró como la cancha despejada para la nueva derecha. Esa asimetría es la prueba de que el encuadre no es simplemente informativo y neutral. No es que los medios colombianos fueran duros con todos los que perdieron esa noche. Fueron duros con Cepeda y delicados con Valencia. Y las razones estructurales para eso están en quienes son los dueños. Gilinski, que contó la Semana y se expande hacia el Heraldo y quiere hacer el debate entre los candidatos. Sarmiento Angulo, que contó El Tiempo. El Grupo Santo Domingo, que contó la Blue Radio, Caracol TV y El Espectador. 3 familias con intereses directos en que el próximo gobierno no reforme el sistema financiero, no toque los contratos del Estado, no suba los impuestos a gran capital. No hace falta que nadie llame a la redacción y diga qué titular poner. En un ecosistema donde el dueño del medio declaró su candidato en enero, donde la directora editorial fue precandidata presidencial, donde el perfil del candidato de la izquierda abre con su origen está en el comunismo, como este encuadre ya es aceptable, se reproduce sin que nadie se los pida. Así funciona el poder mediático y se ve en las imágenes que elige narrar, como el salón vacío, descrito 3 veces, las sillas recogidas de Paloma Valencia en una nota breve. Las dudas sobre el proceso tratadas como berrinche de Cepeda y no como una solicitud de claridad en un proceso democrático. A juzgar por los medios que vimos hoy, el mensaje que buscan comunicar es que De la Espriella llega a la segunda vuelta ya con todo ganado y Cepeda llega como alguien que todavía no asumió que ya perdió. Y eso en una elección que se decide por margen muy estrecho, pues no es una cobertura, es una campaña a favor de un candidato. Gracias, Estefanía. El pueblo colombiano tiene que, ante todo, no votar por la izquierda. Cepeda es Petro number 2 y sabemos que al pueblo colombiano Petro no le convino. Permitió que los cultivos de coca subieran un 300%. Negoció con líderes de la guerrilla. Permitió que los crímenes subieran en 200%. Estamos hablando de una retahíla de mala gestión por parte de Petro. Muy bien, Petro se acaba, pero ahora tiene que entrar la derecha. Y Abelardo de la Espriella es el que demuestra que está al frente. Yo conozco muy bien a Abelardo porque él vivía en mi distrito número 27. Yo lo conozco hace 10 años. Yo estoy segura que ese es el hombre que Colombia necesita. Que el pueblo colombiano no se equivoque el próximo domingo. Que vote por la derecha y que vote por Abelardo.
porque sabemos que Abelardo, que es una persona que no es corrupta, que no le ha aceptado un solo centavo a ninguno de los grandes empresarios colombianos, ni adentro ni de afuera, y a mí me consta, es la persona que puede liderar y sacar a ese país, que es un país que se merece vivir en una gran cercanía económica y comercial con los Estados Unidos, ser respetado nuevamente. Eso es lo que los colombianos se merecen, y esa persona es Abelardo del Espriella. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. La contraofensiva de Estados Unidos sobre América Latina, destinada a terminar con todos los gobiernos que no están alineados, sigue sumando eslabones a la cadena con la que pretenden mantenernos desunidos y dominados. Ahora van por Colombia y por Cuba. Luego viene Brasil y finalmente la agenda marca México. De Uruguay y de Nicaragua parece que de momento se olvidaron, por suerte para ellos. En los últimos días, la injerencia en los países de la región siguió escalando, como nos contaba Marco. Ayer por la noche Iván Cepeda denunció anomalías durante la elección, entre ellos la participación irregular de más de 800,000 personas durante la votación. Por su parte, nuestro compañero de Canal Red, Julián Macías, documentó en su cuenta de X la intervención en esa red social de cientos de cuentas extranjeras que durante la campaña colombiana misteriosamente empezaron a realizar publicaciones en español. Además, durante la semana pasada se produjo la acusación contra Raúl Castro con 3 décadas de atraso por algo que sucedió en 1996. Como les explicamos en la base América Latina, pero no fue el único avance en la injerencia. La semana fue más bien prolífica. Veamos algunas de las iniciativas que salieron a la luz. Adelante, Ina. El jueves pasado, el intervencionismo gringo empezó a preparar el terreno para uno de sus próximos objetivos, Brasil. El Departamento de Estado anunció que el Comando Vermelho y el primer comando de la capital fueron incorporados a la lista de organizaciones terroristas extranjeros. Atención con esto. Durante su encuentro con Trump, Lula da Silva se había opuesto a esa designación. Por el contrario, Flavio Bolsonaro la había apoyado. La inclusión de estas organizaciones en el listado anticipa el intento de instalar el narcotráfico como tema principal en el debate público en Brasil para construir una agenda que mejore las chances electorales de la derecha cuando falta tan solo un año para las elecciones presidenciales. El mismo jueves pasado, el New York Times reveló que Guatemala autorizó a Estados Unidos a realizar ataques dentro de su territorio. El primer reflejo del presidente Bernardo Arévalo fue minimizar el acuerdo, explicando que solo se trataba de asistencia para operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala. Pero luego el ministro de Defensa, Henry Sáenz, publicó una carta que había enviado al secretario de Guerra, Peter Hegseth. El texto confirma lo que Arévalo desmiente. En la carta, el ministro de Defensa pide asistencia de Estados Unidos para realizar operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por Estados Unidos dentro de Guatemala. Las organizaciones que serán combatidas van a ser designadas por Washington, según admite el propio gobierno de Guatemala. Soberanía. ¿Qué es eso? Alguna antigüedad del siglo XX, seguramente. La operación excede a ese país y apunta también contra México. Busca incrementar y normalizar la presencia militar estadounidense en la región para ganar influencia y rodear a los países díscolos. Recordemos que el presidente de Honduras, Nasri Asfura, confirmó en uno de los audios difundidos en exclusiva por Diario Red que autoriza a Estados Unidos instalar una nueva base militar en la isla de Roatán, ubicada en el Mar Caribe, bien cerquititititita de la península de Yucatán. La contraofensiva de Estados Unidos sobre América Latina también sumó otro eslabón en Venezuela y la excusa, por supuesto, también es el narcotráfico. La agencia Associated Press reveló que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está siendo investigada por la DEA por lo menos desde 2018. Según esa agencia, la administración Trump habría pedido a la justicia no avanzar con la investigación mientras Rodríguez colabore y continúe al frente de la presidencia. Más que una investigación genuina, estamos entonces frente a la instrumentalización de la justicia como arma extorsiva. Ya sabemos cómo termina este cuento. Cuando Delcy Rodríguez deje de ser útil o no obedezca a las órdenes de Estados Unidos,
presos, la causa se reactivará y será señalada como una peligrosa narcotraficante. Otra iniciativa en Jerecita fue protagonizada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, funcionando como una correa de transmisión del Departamento de Estado. En este caso fue para favorecer las chances electorales, como decíamos, de Abelardo de la Espriella. En una iniciativa insólita, anunció junto al candidato de derecha un acuerdo para eliminar los aranceles a los productos colombianos. Digo insólita porque el acuerdo no fue anunciado junto al presidente de Colombia, sino con un candidato que no tiene potestad para firmar ningún acuerdo. O para decirlo de otro modo, no existe acuerdo. Lo que hicieron fue una performance y una extorsión a Colombia para favorecer al candidato de la ultraderecha. El baldazo de agua fría esta vez vino de Colombia, pero antes fueron Brasil con Bolsonaro, Argentina con Milei, Chile con Kast y más recientemente Honduras con Asfura. La brutalidad de la contraofensiva de Estados Unidos sobre Latinoamérica la estamos documentando en todas las emisiones de este programa, pero tenemos una pregunta. ¿Es inevitable su éxito? Escapar a la autocrítica y barrer los errores debajo de la alfombra es cómodo, pero no aporta nada porque equivale a admitir que la derrota está predeterminada, que no hay nada que podamos hacer para esquivar ese desenlace. De ahí a concluir que lo mejor es ponerse las pantuflas, queda solo un paso y entraña un peligro futuro, volver a repetir los mismos errores. Por eso preferimos preguntar y molestar, hacer preguntas y reflexiones que sean incómodas para nosotros mismos, para ustedes y también para los gobiernos pasados y presentes con los cuales obviamente simpatizamos. La verdad es que podríamos cumplir con el trámite de terminar esta sección sin molestar a nadie y todos contentos, pero ¿de qué vale en este momento, donde las derrotas se suceden, reflexionar sin incomodar y sin buscar los desaciertos que nos trajeron a este barro? Hablar del avance de la ultraderecha es desviar el diagnóstico y no asumir la gravedad del momento. Lo que avanza no es una fracción ideológica, es el imperialismo. Latinoamérica es el caramelo que Estados Unidos se quiere meter en la boca. Y sus aliados, como siempre a lo largo de la historia, son las oligarquías locales. Lo que estamos viviendo luego de 2 décadas de rebeldía es la revancha contra los pueblos, una restauración imperialista y oligárquica. Donde la ultraderecha es apenas un instrumento entre muchos en pos de esa restauración. Cuando el instrumento haya perdido el filo lo van a descartar y a reemplazar, ¿qué tal Javier Milei? Pero lo que no se va a terminar es la contraofensiva que va a continuar por otros medios. Lo digo con un ejemplo, derrotar a Milei justamente será muy bueno, no lo negamos, pero el problema que tiene Argentina para construir un futuro mejor no es solo Milei. Lo que debe ser derrotado es el sector social, el poder económico y la oligarquía para la cual Milei pone el país de rodillas. Sin ellos seguirá siendo un bufón que pasea por canales de televisión. Derrotar a Milei sin derrotar a esa clase social, ese proyecto, ese poder, es eliminar el síntoma, dejando intacta la enfermedad. La tarea de los gobiernos progresistas no es generar buenos negocios para los empresarios locales. Cuando llegue el momento, el perro va a morder la mano que le da de comer. Generar buenos negocios para ese empresariado es garantizar que cuando muerdan tengan más fuerza. Los gobiernos progresistas que hubo en Latinoamérica en las últimas 2 décadas debilitaron a ese sector social, implementaron todas las medidas necesarias para restarle poder o por el contrario, estuvieron alimentando al perro que ahora nos muerde con más fuerza. Estados Unidos, junto a las oligarquías locales, le han declarado la guerra a toda la región y uno de los problemas que tenemos es que nos negamos a asumirlo con la misma claridad con la que ellos lo asumen. Por eso no nos defendemos ni nos unimos. Hace muchas décadas, Juan Domingo Perón dijo que el siglo XXI nos encontraría unidos o dominados. Y aquí estamos, desunidos, facilitando nuestra dominación. ¿Y qué impresión tiene usted del otro candidato, del candidato del gobierno, Iván Cepeda, senador Moreno? Bueno, yo verdaderamente nunca he hablado con él, no lo conozco. Obviamente la ideología de él es diferente que la ideología mía. Como dicen, en un país libre, un mundo libre, cada uno puede tener sus opiniones. Yo personalmente he visto que esa ideología no ha servido. Los países que adoptan esa clase de ideología caen para atrás. Nosotros en los Estados Unidos, obviamente, tenemos un punto de vista diferente, pero eso no quiere ver que eso no es mi decisión. Yo no voté ayer. No voy a votar el 21 de junio. Es el pueblo de Colombia, todos iguales que van a votar. Esa es la decisión de ellos. Ese es el mensaje más importante que quiero impresionar. Esta decisión es la decisión del pueblo de Colombia. Cada uno igual
cuando están votando. Eso es la belleza de la democracia que deben tener el pueblo colombiano, el orgullo. Y lo hicieron muy bien. Y es un gran congratulations para toda la gente de Colombia. Los cientos de personas que hicieron eso, lo hicieron muy bien. Y hoy nuevamente tenemos el placer de que esté con nosotros en el programa la periodista y analista política colombiana Daniela Pacheco. Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Base América Latina. Qué gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Daniela, nuevamente fallaron las encuestas como en tantas elecciones anteriores. Nos esperábamos una segunda vuelta, obviamente, pero tampoco nos esperábamos ese salto que dio de la Espriella. ¿Tú a qué se lo atribuyes? Yo no lo haría de una expansión de la derecha, sino más bien de una concentración. Creo que son cosas distintas. Lo que vimos fue un voto conservador que actuó con una enorme racionalidad estratégica durante buena parte de la campaña. Ese electorado estuvo dividido entre varias opciones que competían por un espacio político similar. Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a instalarse la percepción de que la contienda se estaba polarizando y de que algunas candidaturas tenían pocas posibilidades reales de avanzar, como fue lo que pasó con Paloma Valencia. Cuando una parte de ese electorado percibe que Valencia no tiene posibilidades reales de pasar a segunda vuelta y que Iván Cepeda estaba consolidando un piso cercano al 40%, se produjo una migración acelerada hacia la candidatura con más posibilidades de bloquear una victoria de la izquierda en primera vuelta. Ya. ¿De quién estamos hablando? De Abelardo de la Espriella. No fue un movimiento necesariamente ideológico, sino más táctico. Muchas y muchos votantes decidieron priorizar, digamos, la eficacia electoral, llamémoslo así, por encima de sus preferencias iniciales. Además, las encuestas suelen tener muchas dificultades para captar este tipo de comportamientos políticos en último momento. Cuando tienes una dinámica de voto útil tan intensa, pues los cambios se pueden acelerar en cuestión de días y pueden alterar significativamente el resultado final respecto de las mediciones previas. Por eso creo que el dato más importante no es cuánto creció Abelardo de la Espriella, sino de dónde sale ese crecimiento. Yo no creería que el surgimiento, o estamos hablando del surgimiento de una nueva mayoría social de derecha, sino más bien de la reunificación de un electorado que estaba mucho más disperso. Entonces, más que una ampliación del espacio conservador, lo que observamos es una coordinación política de sectores que ya existían y que terminaron alineándose detrás de una candidatura que consideraban más competitiva. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es si ese voto tiene la capacidad de seguir creciendo, porque una cosa es agrupar a quienes ya estaban dentro del campo conservador y otra muy distinta es conquistar a nuevos sectores, y yo creo que es ahí donde realmente empieza la verdadera disputa en segunda vuelta. Daniela, gracias por estar en la Base América Latina otra vez. ¿Cómo evalúas la cobertura mediática de esta campaña electoral? Creo que el cubrimiento mediático estuvo marcado por algo interesante, y es que nunca habíamos tenido tanta información, tantos espacios de opinión, tanta cobertura electoral, pero al mismo tiempo tan poca discusión de fondo sobre los proyectos de país que estaban en disputa. Gran parte de la campaña fue narrada a través de esta lógica de confrontación, de la polémica diaria, de quien hacía las declaraciones más escandalosas, más estridentes, y los medios dedicaron enormes esfuerzos a cubrir encuestas que no funcionaron, controversias, movimientos técnicos, pero nunca o muy poco tiempo lo dedicaron a discutir qué proponía cada candidatura sobre economía, sobre seguridad, sobre democracia, sobre política exterior. Y esa ausencia de una discusión más profunda siempre termina fortaleciendo a la derecha, no es neutral de ninguna manera. ¿Por qué? Porque desplaza el debate público, o más bien desplaza el debate programático y favorece unas lecturas superficiales de la contienda electoral, que en este caso evidentemente benefician a Abelardo de la Espriella. Creo que también muchos medios terminaron leyendo la elección exclusivamente a través de un eje gobierno-oposición. Eso llevó a interpretar casi todo como un referendo sobre Gustavo Petro, cuando en realidad estaban ocurriendo dinámicas más complejas dentro de cada campo político. Por ejemplo, el reagrupamiento del voto conservador alrededor de la Espriella fue mucho más rápido y más profundo que lo que buena parte de los analistas había anticipado. A eso podemos sumar un constante golpeteo mediático contra el gobierno de Gustavo Petro, que más allá de las críticas legítimas que toda administración o cualquier presidente o presidenta pueda recibir, pues terminó ocupando una parte desproporcionada de la agenda mediática y contribuyó, insisto, a fortalecer a los sectores
de derecha. Creo que destacaría un último elemento que tiene que ver con demostrar, o que se demostró nuevamente, que los medios tradicionales ya no tienen el monopolio de la construcción del sentido común. Las redes sociales, las y los creadores de contenido, los ecosistemas digitales, que también están en manos de la derecha, pero jugaron un papel de alguna manera decisivo en la circulación de narrativas políticas. Creo que muchos actores mediáticos terminaron sorprendidos por un resultado que quizás no estaban viendo porque estaban solo observando a sus propias audiencias. En ese sentido, creo que más que una campaña que reveló el poder de los medios, creo que fue absolutamente lo contrario. Fue una campaña que mostró sus límites para comprender una sociedad que hoy se informa, que hoy debate, que toma decisiones políticas por múltiples canales al mismo tiempo. Daniela, querida, gusto en saludarte. ¿Cuál debería ser la estrategia de las fuerzas progresistas de aquí al 21 de junio, que se antoja complicado y también parece poco tiempo, pero es bastante? Yo creo que no podemos partir o interpretar los resultados de la primera vuelta como si la derecha hubiera construido una mayoría nueva o una mayoría que no se puede derrotar. Lo que vimos fue sobre todo una reunificación exitosa de ese voto conservador, y eso no significa que la segunda vuelta está definida. No nos pueden convencer de ello. La tarea principal, en mi criterio, del progresismo no debería ser profundizar la polarización ideológica, porque en ese terreno de la Aspriella se siente bastante cómodo. Su fortaleza, si es que así lo podemos llamar, consiste precisamente en convertir la elección en una batalla, en una guerra identitaria entre izquierda y derecha. Por eso, de alguna manera, Iván Cepeda necesita desplazar la discusión hacia otro lugar que él conoce muy bien: estabilidad institucional, gobernabilidad, democracia, capacidad de conducción, en un contexto internacional además particularmente complejo. Creo que también hay que evitar que la campaña se convierta en un plebiscito del gobierno de Gustavo Petro. El voto progresista ya está mayoritariamente consolidado. Lo que hay que salir a disputar son los sectores moderados, los sectores urbanos, los institucionalistas, que pueden tener reservas frente al gobierno actual, pero que tampoco necesariamente se sienten representados por el estilo confrontacional y por el proyecto político de la Aspriella, si es que le podemos llamar a eso un proyecto político. Cepeda debe aparecer como esta figura con identidad propia, capaz de representar una nueva etapa de fortalecimiento más que una simple continuidad. Y yo creo que finalmente tenemos que dar una batalla que suele ser más importante que la disputa por los apoyos de otros candidatos, y tiene que ver con la movilización histórica de quienes no votaron. En el país, en Colombia, las victorias progresistas han dependido de la capacidad de activar a jóvenes, a sectores populares, a periferias urbanas o a territorios que suelen participar menos en las elecciones. Si el progresismo logra convertir la elección en una discusión de futuro, de la democracia, de los derechos, de las libertades, en lugar de esta confrontación de la primera vuelta entre bloques ideológicos, habrá más posibilidades de ampliar la base electoral. La elección del 25 de junio no solamente se decide entre derecha e izquierda, se decide entre dos maneras completamente distintas de entender un país. Uno, basado en la muerte, en la guerra, en la confrontación permanente, y el otro en la construcción de mayorías democráticas capaz de procesar sus diferencias dentro de las instituciones y teniendo la paz como la principal bandera del pueblo colombiano. Daniela, muchísimas gracias por tu análisis. Muchísimas gracias a ustedes por la amplia cobertura que han tenido el proceso electoral colombiano. Estamos hablando de un país que necesita hoy más que nunca muchísima atención democrática por las consecuencias que puede tener la elección en este país. Un abrazo para todas y todos. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en Facebook, en TikTok. Y también hoy les voy a pedir con más ahínco que se suscriban a Canal Red, que apoyen nuestro periodismo. Creo que no lo hacemos nada mal, es muy necesario y a nosotros nos ayuda a seguir adelante. Lo pueden hacer escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y también les vamos a dejar otro QR en caso de que prefieran escucharnos y no ver en nuestro canal en YouTube. Pues este enlace les lleva directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga, como siempre. Hasta pronto.